Vamos a comenzar con el tema 1, que es la arquitectura cliente-servidor. Este es el tema 1, nuestra primera clase, arquitectura cliente-servidor. Si usted quiere participar, alza la mano. Entonces, la arquitectura cliente-servidor pues fue algo innovador en la informática moderna. ¿Por qué? Porque esto erradicó a las islas, como uno antes llamaba a los computadores. ¿Por qué lo llamaba isla? Porque si tú tenías, supón allá el laboratorio. Antes los laboratorios eran así, antes de que, por ejemplo, cuando yo entré a la CUP en el 2000, año 2000, sí, 2000, año 2000, en abril del 2000 entré yo a la CUP. Habían varias salas. Cada sala tenía 25 computadores. ¿Qué pasaba en ese entonces? De que no había red. Cada computador era un computador aislado. O sea, no había, no, que pásame ahí, no había nada de eso a través de la red, de internet, no existía nada. Existía un sistema operativo que se llamaba MS-DOS, que era de texto, de clic, como el grupo que puso, que se llama CLI, era interfaz de texto. Se me olvidó el nombre, se me pasó, pero bueno, por ahí va. Antes, pues, no se conocía eso que era y que computación en la nube, arquitectura distribuida, eso no se conocía. Nuestros documentos los portábamos nosotros en un disquete o en un medio de almacenamiento. Cuando yo, por ejemplo, que empecé a estudiar, yo primero empecé a estudiar en la Autónoma, ingeniería de sistemas. Cuando empecé a estudiar ingeniería de sistemas, pues existían los disquetes. Y yo vivía en La Unión, eso era la 38B, calle 38B con 18. Y la Autónoma quedaba en la 90. Entonces yo tenía que subir desde la 38B hasta la Murillo. Todavía no existía Transmetro ni nada de eso. Todas las rutas de buses pasaban por la Murillo. Subía yo a la Murillo, cogía Gran Abasto porque Gran Abasto calle 72 pasaba por toda la Murillo y me dejaba en la entrada de la Autónoma. Ese día tenía parcial. Allá no se llamaba rúbrica, sino parcial. Tenía que llevar mi parcial. Yo fui a los laboratorios, a las salas de cómputo de la Autónoma, hice mi laboratorio un día antes y me fui para la casa. Cuando pues voy, llevaba mi disquete. Cuando llego allá, que el profesor me dice, Ternera, su trabajo, meta el disquete, tran. A ver, muéstrame lo que tiene el disquete. Yo escribí DIR. Y cuando hago DIR, me doy cuenta que en el disquete había cogido el disquete equivocado. O sea, me equivoqué de disquete y dejé el disquete que tenía el parcial, lo dejé en la casa. Pues le dije al profesor, profesor, mire, vea, me pasó esto, traje el disquete, pues son del mismo color, o sea, tenía el mismo color, la etiqueta era del mismo color de aquella, pero se me olvidó marcar, yo pensé que era este. Eso yo estudiaba en la mañana. El profesor me dijo, voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde, vete para tu casa, lo traes y me buscas. Entonces, a mí me tocó devolverme para la casa, una hora, casi una hora de hora y media en bus para la casa, volver, caminar de la Murillo a la 38B, coger el disquete, me llevé casi todo porque yo dije, no me voy a equivocar otra vez, y volver a subir a la Autónoma. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora a ustedes es fácil. Ustedes vienen y cargan su archivo en la nube. Ya no tienen que decir, profesor, se me quedó el disque en la casa, no, porque ya
ustedes están en la nube, lo suben a Moodle, lo suben a OneDrive, lo suben a donde quieran, a Google Drive, a Dropbox, no sé, a donde quieran. Y ya ustedes desde cualquier parte del mundo que haya internet, ustedes pueden acceder a a su trabajo. Entonces, esto que estoy hablando aquí, la arquitectura cliente-servidor, fue lo que modificó el antes y después la informática. Antes no había donde uno subir sus archivos. Después de esto, que se empezó a crear esta arquitectura, pues se creó todo, ¿verdad? Se adaptó y se pudo ya dejar de tener medios de almacenamiento en la nave, en la mano. Por ejemplo, ahora a veces usamos USB, pero ya no tanto. Porque ya nuestro almacenamiento a veces lo tenemos en el celular. Mándamelo por WhatsApp y ahí tiene, por ejemplo, tienen un grupo en WhatsApp donde se mandan los trabajos y ahí quedan por si acaso. O se los mandan al correo. Entonces, miren lo importante que fue esta arquitectura. Y entonces, ¿qué es eso de arquitectura cliente-servidor? Pues es un sistema donde el cliente es una máquina que solicita un determinado servicio y se denomina servidor a la máquina que lo proporciona. Ejemplo en la vida real. Usted es un cliente de, supongamos, de una ferretería. Entonces, la ferretería tiene un determinado servicio, una pintura. Entonces, usted vaya y dice, vea, necesito un pote de pintura. ¿Y quién es el servidor? Pues la persona que le vende esa pintura. Entonces, es así en la vida real, la arquitectura cliente-servidor. En informática, entonces, es un equipo, una máquina que es un servidor que tiene un servicio y le proporciona el servicio si hay un cliente que pide ese servicio. Pero ¿qué pasa aquí? Que el servidor necesita de un cliente. Ojo, el servidor necesita de un cliente. El cliente no necesita del servidor, porque el cliente puede funcionar solo, ¿verdad? Como antes, antes eran islas, el cliente no necesitaba de servidor y podía funcionar. En cambio, el servidor para poder servir, perdón la redundancia, el servidor para poder rendir necesita servir, necesita un cliente. Es como si la ferretería no llega a nadie a comprar, quiebra. En cambio, uno puede ir a otro lado y necesariamente no compra en esa ferretería, entonces nadie llega a esa ferretería, entonces esa ferretería no cumple un servicio, no vende nada, entonces quiebra. ¿Cuál es el ejemplo más factible en la vida real? Pues usted tiene un computador, tiene un navegador web, que sería el cliente, y necesita acceder a una página, www.q.edu.co. Él lleva una solicitud aquí, el servidor provee una respuesta y te dice, sí, yo tengo esa página y te la devuelvo. El cliente puede ser una persona y el servidor una despensa o puede ser una ferretería, como dije ahorita. Y eso se hace a través de la red. Son tres elementos importantes en la estructura cliente-servidor. El servidor, el cliente y la red. Si no hay red, no hay arquitectura. ¿Cuáles son las características? Pues la descentralización. Pues los clientes no necesitan saber la ubicación física del servidor, solamente necesitan conectarse a él a través de una red. ¿Qué es eso? Pues cuando ustedes se conectan a Facebook, ustedes nada más ingresan, si van a hacerlo del navegador o de la aplicación del celular, ustedes se conectan a Facebook. Ustedes no saben dónde queda físicamente el servidor que donde ustedes se loguean, dónde queda la base de datos de Facebook, dónde quedan los discos donde ustedes guardan sus fotos, sus videos, dónde queda eso realmente. Eso ustedes no lo saben. Igual no lo necesitan saber. Cuando ustedes montan una foto de Instagram, ¿dónde queda eso? La distribución de tareas, pues el servidor generalmente se encarga del almacenamiento, procesamiento y gestión de datos, mientras que el cliente realiza tareas de presentación o solicitud de servicio. Aquí hay dos tipos de tareas.
una tarea de almacenamiento, un servidor puede ser servidor de archivos como FileShare o Mega o Dropbox o ahí donde se almacena Google Drive, OneDrive, son servidores de almacenamiento. Hay servidores de base de datos, hay servidores de procesamiento y hay clientes. Cuando dice tarea de presentación es el navegador web, porque ahí te presentan el servicio que tú pediste o también pues solicitud de servicio. Otra característica de este es que es la escalabilidad. Es posible agregar más clientes o más servidores sin que se interrumpa el servicio o el funcionamiento de la red. ¿Cómo así? Pues que ustedes, pues supongan Netflix, ¿verdad? Netflix puede agregar más servidores si hay más, si necesita más espacio. Google Drive puede agregar más servidores si necesita más espacio o más clientes. ¿Cómo así que más clientes? Si cuando tú compras un televisor, eh, pues te estás volviendo cliente de una de esas plataformas. Entre más televisores, pues compres, más puedes agregar clientes. Y la iteración a través de los protocolos como HTTP, FTP, TCP/IP. Ustedes tienen que aprenderse estas siglas. ¿Qué significa HTTP, FTP o TCP/IP? Porque yo les puedo preguntar el otro martes en la noche, ven acá, este servidor FTP, ¿este es un servidor FTP o no? Yo les puedo preguntar. Este protocolo HTTP o HTTPS, que también existe, o este protocolo TCP/IP sirve para las transmisiones en vivo. Entonces ustedes tienen que averiguar esto, para qué sirve cada sigla de esta y qué significa. File Transfer Protocol significa FTP. TCP/IP, Internet Protocol o qué significa TCP. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, algo así. Ahí, aquí pues vamos a hacer una comparación con una arquitectura cliente-servidor o una arquitectura monolítica que era la que había antes, la que hablábamos acá de centralizados, y una arquitectura punto a punto. Esta arquitectura punto a punto es aquella donde pues los computadores se conectan uno a uno. Por ejemplo, cuando ustedes descargan juegos o descargan algún programa que es pesado, que lo descarguen dependiendo de dónde lo descarguen. Entonces estos computadores se unen punto a punto. Estos son computadores islas que no tienen, que están conectados no tienen red, y estos son los clientes servidor. Entonces la estructura, por ejemplo, ¿cómo es la estructura en el cliente servidor? Pues puede ser de 2 capas o de 3 capas o multicapa, como lo veremos ahorita. Aquí la estructura, el cliente solicita servicios y el servidor se los proporciona. En la monolítica, todo está en un solo computador. Entonces, no hay cliente, no hay servidor porque todo está en un computador. Y en el P2P no hay un servidor central, sino que todos los nodos actúan como clientes y como servidores. Yo tengo unos archivos que puedo compartir y hay otra persona que tiene otros archivos que puede compartir. Entonces, cuando yo comparto esos archivos, los míos, me vuelvo un servidor, y cuando yo descargo archivos de otro computador, entonces me vuelvo cliente. ¿Cómo se distribuyen las tareas? Pues aquí en la de cliente-servidor, el procesamiento se divide entre el servidor y los clientes. Aquí en la monolítica todo está en el mismo lugar, o sea, no hay división de tareas, no hay distribución, sino que todo es centralizado. Y en el punto a punto, las tareas están distribuidas en todas las redes, todos los nodos de la red. Cada punto proporciona un recurso, solicita un recurso o proporciona un recurso. ¿Qué tanto es escalable? El cliente servidor es el más escalable
medianamente escalable, pues tú puedes agregar más clientes, pero si el servidor no lo actualizas, entre más clientes agregues, más se congestiona. Entonces tendrías que agregar otro servidor. La monolítica, pues no es fácil de escalar, porque si tú vas a escalar, entonces ya tendrías que ser, por ejemplo, que tú vayas a colocar una tarjeta de video, una nueva memoria. No es fácil de escalar. En cambio, el peer-to-peer sí, porque entre más nodos tengas, mejor es la red. La robustez en el cliente servidor, pues depende de gran medida del servidor. Entre más configuración tenga el servidor, más memoria, más procesadores, más espacio de almacenamiento, es más robusto. Pero si el servidor falla, se caen los clientes. En cambio, en la monolítica, pues si falla, pues también se cae, pero se puede prestar, porque se puede presentar que el fallo de este monolítico pues no sea tan grave como cuando un servidor se cae. Miren que cuando un servidor se cae provoca la falla en una página, en una red, como por ejemplo que se cae Facebook, se cae todo el mundo. Y el P2P es un sistema que pues tolera las fallas. Si un nodo se cae, pues otro toma su lugar. Ya como que no hay servidor central, pues cada nodo puede reemplazar a los otros y yo puedo agregar otro nodo y así. La seguridad es más fácil gestionarla aquí en el cliente servidor porque tú controlas los accesos y manejas los datos del servidor. En la monolítica, pues como esto es un recurso solo, pues es más difícil gestionarla. Y aquí todavía es más difícil punto a punto porque tú no sabes con quién te estás relacionando. En el punto a punto, la confianza y la autenticidad de los datos, pues tú no sabes con quién te vas a conectar, quién va a ser quién te va a proporcionar esos archivos. Por eso es que hay veces que en el punto a punto se ve más virus, porque tú no sabes qué descargas. ¿Cómo fue la historia de esto? Esto es muy joven. Esto nació en 1980. Con la llegada de las microcomputadoras y con la red LAN, pues surgió la necesidad de crear un modelo más eficiente, más distribuido. Entonces, cuando en 1980 nace el modelo cliente-servidor. ¿Por qué? Porque se necesitaba establecer como una red para que los computadores no fueran una isla. Aquí el procesamiento, los clientes comenzaron a tener más procesamiento, empezaron a aparecer los servidores, que esos servidores se dedicaban a proporcionar recursos como base de datos, almacenamiento de archivos. Pues ya el almacenamiento de archivos, cuando yo almacenaba un archivo en el servidor, pues podía utilizarlos desde otro lado. Miren que eso nació en 1980 y en el año 2000 todavía no había llegado a Colombia. O sí había llegado, pero estaba en pocas partes. Duró 20 años en llegar esta tecnología. Ya no es como antes que la tecnología ya llega pronto aquí. Por ejemplo, el 5G ya llegó. Aunque todavía no está funcionando, ya llegó. Está funcionando en otros países, pero igual no es tan demorado instalarlo. El primer sistema operativo completo, ¿se acuerdan que en la primera clase se los dije Unix? Miren que otra vez aparece aquí Unix. Este sistema operativo facilitó la implementación de los servicios en red y facilitó de que se desarrollaran aplicaciones cliente-servidor a través de este sistema operativo, que fue uno de los más importantes en su época. Pues hubo desarrollo de esta arquitectura.
Si este sistema operativo no hubiera aparecido, no hubiera sido creado, pues esta arquitectura hubiera fracasado. ¿Qué pasó después en la época del 90? Pues llegó el Internet, llegó la World Wide Web, llegaron los navegadores. Los primeros navegadores fueron el Internet Explorer, Ay, se me fue el nombre de uno de los navegadores más famosos que existió. Era, Ni siquiera había aparecido Google Chrome, no había aparecido en esos tiempos, sino era Netscape. Eso, Netscape era uno de los navegadores más revolucionarios, como lo es ahora Google Chrome. Entonces, en ese apareció Netscape, después apareció Internet Explorer, que se volvió el más común, y después apareció Google Chrome, que destronó al Internet Explorer. Aparecieron las bases de datos, se consolidaron los servidores de base de datos, los servidores de archivos y los servidores de aplicaciones, y pues apareció el protocolo TCP/IP, que fue hecho con base en el protocolo, en el modelo OSI. Se creó un modelo llamado OSI de 7 capas y eh, a través de este modelo OSI se creó el protocolo TCP/IP, UDP, que permitió que hubiera comunicación mundial. Ya yo me podía conectar desde Colombia a España, desde España a Estados Unidos, desde Estados Unidos a Australia, a través de estos protocolos TCP/IP y a través de las redes WAM, WAMM, WAM. O sea, hay redes, que esa es la red mundial. A través de esas redes se podía uno comunicar. Antes solamente se podía comunicar uno aquí en la ciudad, o el internet, pues era así. O eran, por ejemplo, una intranet. En la época del 2000 llegaron las capas, la multicapa, que había una capa de presentación, una capa lógica y una capa de datos. Entonces, la lógica eran nosotros los clientes, perdón, la de presentación eran los clientes, el navegador web. La capa lógica era el servidor web. Y la capa de datos era el servidor de base de datos. Pero ya este manejaba Hotmail, manejaba yahoo.com, donde eran bases de datos de información. Y ahora, pues tenemos lo que es la computación en la nube, los modelos SAS, PaaS y IaaS. Esos nombres tienen que averiguarlo ustedes. Tienen qué es software como servicio, qué es plataforma como servicio y qué es infraestructura como servicio. Eso tienen que ustedes averiguarlo para que sepan qué es. Y cuando yo les pregunte, dame un ejemplo de software como servicio o dame un ejemplo de plataforma como servicio, ya ustedes puedan saber qué es. Se desarrollaron aplicaciones. Ahora todo es en la nube. Todos ustedes guardan su trabajo en la nube, ya sea en Google Drive, OneDrive, ya sea en Dropbox, en cualquiera, en Mega, todo eso que existe como modelo. ¿Preguntas, jóvenes? Hasta aquí, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces, taller. Vamos a dejarle un taller. Y el taller es este que se lo voy a mostrar para que quede aquí grabado. Actividad, unidad 2, actividad 1. Entonces, ¿cuál es el taller? Usted va a crear una USB booteable. Por eso yo le pedí la USB la semana pasada para que la trajera hoy, pero como lo hicimos esta clase remota, entonces usted lo va a hacer en su casa, o si puede, va a los laboratorios. Nosotros vamos a tener en esta unidad los laboratorios abiertos por si acaso usted quiere ir.
hacer su trabajo allá, pues lo puede hacer. Entonces usted va a descargar la guía de laboratorio, va a hacer clic aquí y esto va a descargar una guía de laboratorio. Esa guía de laboratorio aquí, primero se tiene que loguear con su correo electrónico y va a acceder aquí. Ay, perdón, era al revés, de abajo. Acceder. Mira, no me sale. ¿Será que no escribí bien la clave? Bueno, va a acceder. O si no se registra, si no está, se registra. Y cuando se registre, pues va a descargar esta guía de laboratorio PDF. Aquí dice, realice la experiencia uno y 2. Ojo, van a realizar una sola experiencia, la que ustedes quieran, la uno o la de 2. No me estén preguntando, ojo, profe, ¿cuál experiencia voy a hacer, la uno o la 2? Ustedes van a hacer la uno o la 2, la que quieran. Aquí está la guía, miren. Se llama Guía de Laboratorio Sistemas Operativos. Ustedes tienen la guía uno, creación de una USB booteable, y la guía 2, USB booteable con RUF. Entonces aquí está el paso a paso. Introducción, ustedes la lenta, qué es lo que es. Objetivos, la normatividad, las recomendaciones, los recursos, lo que ustedes tienen que tener. Procedimiento, entonces aquí va del paso 1, paso 2, el paso 1 todavía. Paso 2. Aquí dice descargar la herramienta, pero ustedes pueden descargar la herramienta aquí. Aquí está nada más para que ustedes la descarguen. Ya no tienen que entrar a la página, sino que la descargan ahí. Ya cuando la descargan, le dan doble clic y la instalan. Entonces aquí les explico cómo creación y preparación de la USB. Al abrir la herramienta pasa esto. Aquí dice qué es lo que tiene que hacer. Selecciona la USB, adiciona el sistema operativo. Aquí dice. Y le dan Go y ahí está el proceso. Y ustedes pueden paso a paso. Esta es la experiencia uno. Aquí hay 10 preguntas que ustedes tienen que responder. 10 preguntas que ustedes tienen que responder, que tienen que entregar antes del 30 de septiembre. Recuerden, 30 de septiembre. Tienen 20 días para responder esas preguntas. El que quiera la experiencia 2, pues igual, la introducción, los objetivos, la normatividad, las recomendaciones, los recursos, el procedimiento de carga del software, van a descargar la ISO de Ubuntu. Cuando yo hice esto estaba la 20, ya va por la 24. Descargan la ISO, descargan la herramienta, ya no tienen que entrar aquí, sino que aquí mismo van y aquí está Rufus, lo descargan, preparan, la instalan, seleccionan, crean la USB booteable, Ubuntu, van tamaño persistente, tal, cogen MBR, cogen FAT32, formato rápido, crean la USB booteable, y ya, aquí está, le dan cerrar. 10 preguntas igual, 10 preguntas que tienen que contestarte hasta ahí. Entonces, cuando ustedes escojan, la actividad es individual. Esta actividad es la única que es individual hasta ahora, ¿verdad? Ustedes descargan la rúbrica, descargan la guía, descargan lo que ustedes vayan a utilizar, Winceto o Ruf, y hacen. Y el otro martes, que si vamos a dar clase allá en la CUP, llevan la USB porque la vamos a probar.
Apenas que lleguemos, vamos a probar la USB. Si le sirve, tiene 5. Si no le sirve, pues tiene que hacerla de nuevo y me la presenta. Pero el otro martes lleva la USB. ¿Preguntas? ¿Quién llegó después? Se fueron. ¿De la Cruz se fue o no llegó? Vera Rosa está ahí, va. Morales Novoa, Viadero, Lauren todavía está. Carolina y Nicole Carolina no llegó. Listo.